La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, el Fondo Monetario Internacional hace previsiones para el futuro. Se acabó el champán del gasto público. The global economy remained resilient. Growth is projected to hold steady at 3.2% in 2024 and 2025. The United States is expected to cool down, while Esta other es advanced la economies roll fotografía general que dibuja el Fondo Monetario Internacional. La economía se sostiene, pero la inercia se acaba. El empuje que hemos tenido hasta ahora se termina. Low-income countries have seen their growth revised downwards, some of it because of conflicts and Y climate shock. algunos de los datos empiezan a revisarse hacia abajo. Las previsiones del Fondo Monetario Internacional son relativamente buenas, son datos de un crecimiento algo mejor a nivel global, pero cuando uno mira la letra pequeña hay más crecimiento, sí, pero va a ser mucho más sudado. Vamos a tener que trabajar mucho más, porque se acaba el gasto público. Después del COVID gastamos muchísimo dinero en empujar la economía y en tejidos sociales para evitar que colapsara la sociedad. Ese gasto ha terminado ya y además son necesarios ajustes fiscales, dice el FMI. Eso significa más impuestos y reformas estructurales. Eso significa más recortes. Así que el FMI dice la economía va a crecer un poco más, del 1,7 al 1,8 a nivel global, pero vamos a sudar y vamos a sufrir mucho más. Y eso afecta a España. España también va a seguir creciendo más. Spain does stand out as one of the countries with a substantial upward revision for this year. We're now projecting growth to be 2.9 after last year when it was 2.7. Vamos a crecer al 2,9 frente a las previsiones anteriores del 2,7, es decir, que está yendo todo razonablemente bien, especialmente el sector del turismo. Especially in the second quarter, as well as some other revisions to the back data. España es una de las economías afortunadas. Pierre Olivier, el economista jefe del Fondo Monetario, decía España es precisamente eso, una de las economías afortunadas porque lo industrial se agota, sí, pero el turismo tira. We do see some divergence across the different countries of the euro area. Decía, hay una divergencia entre los países manufactureros y los países turísticos. On manufacturing as one of the key sectors in domestic production. And what you're seeing is there is a general weakness in manufacturing, and that's hitting countries like Germany, while countries that are maybe a bit more reliant on services, including tourism, and Spain is one of them, are seeing a better performance. Eso significa Alemania y las economías industriales van peor, España y las economías turísticas van mejor. De hecho, España es la economía grande que mejor va de todo lo que predice el Fondo Monetario Internacional, de toda la eurozona. Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Las previsiones para España son, dentro de lo afortunado, las más afortunadas. Sí, porque España es la economía que más mejora su previsión en este informe del Fondo Monetario Internacional y será también la economía que más crezca de todos los países avanzados. Dice el Fondo Monetario que el PIB español crecerá un 2,9% este año. Estos son 5 décimas más de lo calculado en julio. Han pasado solo 2 meses y medio desde la última previsión y esta mejora es muy sustancial. Además, el fondo mantiene su pronóstico para el año que viene en el 2,1%. Esto supone que la economía española crecerá este año casi 4 veces más que la media europea, que es del 0,8%, y muy por encima de Alemania, que se mantiene estancada, que Francia, que crecerá un 1,1%, y que Italia, que crecerá un 0,7%. España crece más, como escuchábamos, por las exportaciones y también por más consumo, tanto público como privado, y ayudada por una inflación a la baja, que el fondo calcula que terminará de media este año en el 2,8%. ¿Cuál es la debilidad, el problema que sigue teniendo la economía española? La tasa de paro, una tasa que sigue sin bajar demasiado. Se prevé un 11,6% de media de tasa de paro este año y un 11,2% el que viene. 2,9% de crecimiento de casi el 3%, es el dato. España sobresale y efectivamente un paro del 11% que no termina de bajar del todo, pero que va camino de mínimos históricos también.
tenemos ahora mismo una situación en España excepcional. De hecho, las previsiones han abierto la puja de quién da más. Porque 2,9 dice el fondo. Todo empezó primero con el gobierno decía 2,7. Actualizamos 3 décimas al alza nuestra previsión para el año 2024 hasta el 2,7%. Era el ministro Carlos Cuerpo, luego el Banco de España dijo 2,8%, el BBVA, Rafael Domènech, decía 2,9%. Dada la buena evolución que hemos observado del turismo, ¿no?, particularmente extranjero, de los servicios no turísticos y también del consumo público y del consumo privado, que siguen tirando al alza, pues que, insisto, todo esto nos hace prever que la economía española pueda crecer este año un 2,9%, ¿no? 2,9 dice también hoy el Fondo Monetario, pero es que Funcas dice 3%. Nuestra previsión de crecimiento para este año 24 es del 3% de crecimiento del PIB para el Así año que 24. España ahora mismo sobresale. Lo que tenemos es una economía que crece más y que genera más empleo. Y estas son las buenas noticias. Saben ustedes que para cada solución la prensa tiene un problema. Así que este es ahora mismo el diagnóstico, estas son las buenas noticias. España crece todavía y todavía más. Y a partir de aquí empiezan las malas noticias. Primero, porque tenemos un problema de inflación no general, eso está derrotado ya, pero sí muy particular, de servicios. Y en un país que vive de servicios, España, eso significa que cuando los restaurantes, los hoteles valen más y más y más, nos hacemos menos y menos y menos atractivos, perdemos competitividad. Tenemos un problema de inflación en el sector servicios y tenemos que hacer ajustes. El Fondo Monetario dice y anuncia ya recortes e impuestos. Tenemos una batalla primero, la batalla de la inflación. Hoy el Fondo Monetario nos decía: The battle against inflation is almost won. Now, inflation came down while the global economy remained resilient. Now, the decline in inflation without a global recession is a major achievement. Que esto de momento ha sido un gran logro. Hemos conseguido bajar la inflación sin generar una recesión, pero que tenemos un problema en hoteles, restaurantes, cafeterías, servicios. Si han intentado ir de vacaciones, saben lo que les estamos hablando en primera persona. Pero el problema 1 es este, el problema 2 es el que realmente viene. El Fondo Monetario dice: los gobiernos han gastado de más. Y es cierto, se ha gastado muchísimo de más desde el COVID. Hubo que pagar una red de ERTES, hubo que pagar una sanidad sin precedentes, gasto educativo y toda una red social de coberturas que ahora el Fondo Monetario dice hay que empezar a revertir o terminar de revertir del todo. Llega el momento de ajustes fiscales y reformas estructurales. Para que nos entiendan y sin eufemismos, ajustes fiscales significa más impuestos. Reformas estructurales significan más recortes. It is urgent to stabilize debt dynamics and rebuild much needed fiscal buffers. De hecho, lo que dice el Fondo Monetario es literalmente esto, que hay que estabilizar la deuda y que hay que reconstruir los colchones fiscales, que hay que ahorrar. While an excessively abrupt turn towards fiscal tightening could hurt economic activity. Sin que sea excesivo, porque eso puede provocar una recesión, pero And without delay, a sustained and credible multi-year fiscal adjustment. Pero es necesario un plan de ajuste fiscal que dure varios años, dice el fondo. Again, precisely because we're in a world in which there will be more shocks and countries need to be prepared and need to have. Porque habrá más shocks y necesitamos estar preparados. Así que ahora mismo se acaba el margen de los gobiernos y ese margen nos ha traído hasta aquí. Más de la mitad del crecimiento que hemos vivido se debe al gasto público. Así que lo que se nos está diciendo es: se acabó la inercia. A partir de aquí, lo que se haga han de hacerlo los consumidores y las empresas con menos gasto del gobierno. Jordi, lo que se está diciendo fundamentalmente es: se agota el gasto público. Sí, un gasto público que ha subido muchísimo, como dices, los últimos años, tanto como más de un 6% el año pasado, más de un 4% en 2022, más de un 5% en 2021. Años de manga ancha en los que la prioridad era sostener a empresas y a familias ante consecuencias de pandemia y también ante la subida de los precios. Ahora entramos en otra fase en la que todas las instituciones internacionales piden centrar los esfuerzos en controlar el gasto y en reducir tanto el déficit público como la deuda pública. El déficit público se espera que termine este año en el 3%. Eso supone que se gastarán este año casi 50.000 millones de euros más de lo que se ingresarán. Y la deuda pública
está en 1,6 billones de euros, según ha comunicado hoy el Banco de España. Supone más del 100% del PIB. La prioridad ahora es reducir estos dos desequilibrios y para ello, de momento, se prevé una contención del gasto público en España que el año que viene podrá crecer solo un 3,7% sin tener en cuenta los intereses de la deuda. Eso es para poder cumplir con las nuevas reglas fiscales que entran en vigor en la Unión Europea el próximo año. La idea es reducir deuda y reducir déficit para tener margen, en caso de necesitarlo, para poder afrontar nuevas crisis económicas. Lo que se está diciendo es: se acabó el champán. Se acabó el dopaje. La economía ha venido apoyada por un gasto público que, como decíamos, crecía a esos ritmos de más del 5% y a partir de aquí hay que apretar el cinturón del Estado. Si se quiere crecer, se tiene que hacer en lo privado. Se acabó el champán económico. Director de Coyuntura y Análisis Internacional de Funca, Raimon Torres, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola Javier, buenas noches. Más de la mitad del crecimiento acumulado que llevamos desde 2019 se debe, esto lo comentaban ustedes, lo comentaba usted ayer mismo, precisamente a este gasto público. ¿Tenemos un apuro a partir de ahora? Yo creo que no hay una presión, no hay una urgencia especial. Los mercados están relativamente tranquilos. Yo creo que Bruselas, realmente está mirando más bien hacia otros países que tienen una dificultad mucho mayor, por ejemplo Francia, ¿no?, que le cuesta mucho cuadrar las cuentas. Por tanto, yo creo que no es algo realmente urgente, pero sí que es necesario reconducir las cuentas públicas. Yo creo que no podemos seguir con un manguerazo de gasto público para alimentar el crecimiento económico. Este tiene que descansar en otros pilares. Y yo creo que además tenemos una situación económica en general relativamente saneada. Es decir, hay pocos desequilibrios, por ejemplo, de deuda privada, pues no se ve nada de eso y esto permite, digamos, al sector privado de seguir, que ya está creciendo, pero puede seguir creciendo en los próximos tiempos, pero claro, tiene que ser sin ese aporte del gasto público, porque sencillamente no nos lo podemos permitir a medio plazo. Para que la gente nos entienda, básicamente no nos hemos metido de hipotecas hasta el cuello como la crisis de 2008, las empresas no están endeudadas como la crisis de 2008, pero sí hay que hacer recortes en lo público. ¿De cuánto? Bueno, básicamente estamos hablando de entre 7 y 8 mil millones de euros de cada año que viene. Hay que ver que el gasto público total supera ampliamente los 400.000 millones de euros, es decir, que realmente es una cantidad relativamente limitada. Estamos hablando posiblemente de volver a una senda de gasto y de impuestos, porque también se puede hacer ajuste vía la recaudación. Una senda que se parece bastante a lo que vimos en el periodo 15-19, es decir, no es el periodo de austeridad, pero sí de un manejo más cauteloso de la hacienda pública para evitar posibles shocks, posibles problemas. En realidad lo que está diciendo el Fondo Monetario es que los mercados en este momento no están descontando el riesgo geopolítico, que es enorme, sencillamente porque no lo pueden hacer, porque es muy difícil. Y bastaría con que, por ejemplo, después de la elección de una posible elección de Trump o una guerra adicional, ¿no?, a las puertas de Europa, bastaría una tensión, por ejemplo, en los precios del petróleo para que esa confianza se deteriorara y esto pondría en el foco la deuda pública y ahí tendríamos dificultad para refinanciar la deuda que ya tenemos. Por eso hay que empezar a gestionar ese gasto público y también la recaudación con medidas recaudatorias para evitar esa situación. Claro, dice primero esto, fotografía del sector público. Segundo, la cuantía, 7.000 a 8.000, de 7.000 a 8.000 es un 2% del gasto público total. Y tercero, el dónde. ¿Qué se hace? ¿Subir impuestos? ¿Dónde? ¿O aplicar recortes o aplicar algo menos de gasto? ¿Dónde? Del lado de los impuestos yo creo que hay margen para tapar agujeros, ¿no? Hay básicamente todo tipo de exoneraciones, reducciones fiscales, ¿no?, que erosionan la capacidad recaudatoria y yo creo que conviene ir por ahí, ¿no? Esto es lo que también se indicaba en el informe de la reforma tributaria, ¿no?, de hace unos años. Seguramente que hay más cosas que hacer, pero eso es lo que a corto plazo está a nuestro alcance
sin que esto sea algo traumático, ¿no? Sencillamente que todo el mundo pague por igual, sin que haya esas desigualdades que producen por la utilización de estas fórmulas innovadoras, impositivas, ¿no? Y que reducen la recaudación. Eso por un lado, ¿no? Y del lado del gasto, la propia IEF ha producido una serie de evaluaciones del gasto público, de programa por programa, no todos los programas, pero bueno, algunos, ¿no? Y yo creo que ha apuntado pues a una serie de ineficiencias, ¿no? Es decir, hay pues intervenciones, hay gasto público que sencillamente no responde a sus objetivos, y por tanto ahí yo creo que hay un margen para reducir ese tipo de programas. Y yo creo que sobre todo se podría utilizar el estímulo fiscal, es decir, aquellos entes, ya sea territoriales, ya sea cualquier administración pública que gestiona bien su gasto, pues podría beneficiarse de un plus de recursos con respecto a otros que a lo mejor no lo gestionan igual de bien, y por tanto, bueno, pues ahí yo creo que la financiación no puede ser la misma, ¿no? Sí. Por ejemplo, en el caso de la vivienda, ¿no? Ahí, pues en este momento tenemos una crisis de vivienda y se podría utilizar un incentivo financiero para aquellas administraciones que efectivamente ayudan a elevar la oferta de vivienda, por ejemplo. Hoy todo esto es la perspectiva de lo que viene. Cada vez que hay un elemento crítico, usted sabe que los gobiernos dicen solo miráis lo negativo. Y es cierto, esto es lo negativo y esto es lo que viene. Hablemos de lo positivo, porque lo positivo también hay que subrayarlo. Que lo hay. Es lo que iba a decirle, 2,9% de crecimiento. El ministro de Economía ha subrayado esto una y otra vez, decía Carlos Cuerpo. De una economía española que ha crecido de manera más fuerte, de manera más equilibrada y también de manera más responsable. Señor Torres, dura la excepción española, 2,9%. ¿Nos sostenemos como excepción? Hay algo excepcional en la economía española y es la evolución de la competitividad. Es decir, tenemos un tirón de las exportaciones muy potente, y esto junto con el gasto público ha sido uno de los factores del crecimiento. Es decir, no solamente es el gasto público, pero también tenemos, por ejemplo, precios de la electricidad en 27% inferiores a la media europea. Esto explica que hay empresas que se localicen en España, ¿no? Empresas que vienen de otros países o nuevas inversiones que se producen aquí, y esto explica también que tenemos un comportamiento muy favorable del sector exterior y que va a seguir siendo así durante al menos un par de años, 2 o 3 años. Esto es algo que realmente sí que es una excepción. Ahora sí, tenemos que seguir, ¿no? En ese proceso. Hay una serie de reformas para mantener ese dinamismo y por otra parte hay que consolidar la situación presupuestaria para evitar un frente de vulnerabilidad que podría abrirse en cualquier momento, ¿no? Pues Raimon Torres, director de Coyuntura y Análisis Internacional en Funcas, gracias por estar con nosotros aquí en La SER. Un abrazo. Muy bien, muchas gracias. Hasta pronto. Hoy esta es toda la fotografía. España sigue sobresaliendo. De hecho, es la economía más sobresaliente entre las grandes, 2,9% de crecimiento, y el resto del mundo ahora mismo se enfrenta a un crecimiento más o menos átono, con todos los frentes, España y todos los demás, sin el combustible que han vivido hasta ahora. Se acabó el champán del gasto. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.